Nuestra historia comienza con nuestra protagonista, una niña de cabellera blanca y ojos azules, cuyo padre es un pobre hechicero de hielo y su madre es una mujer lobo. Ella se encuentra arrancando hierbas. Su familia, debido a la pobreza y marginalidad, tuvo que arreglárselas para vivir gracias a la venta de hierbas medicinales que se encuentran en los campos nevados. La niña feliz expresa en voz alta que la hierba que acaba de conseguir se la dará a su madre, ya que es buena para las mujeres embarazadas. La niña no tenía problemas con su situación familiar, su temor más bien era otro. Al escuchar las risas de niños, nuestra protagonista se sorprende y se asusta. Los niños, al darse cuenta de la presencia de nuestra protagonista, la señalan y empiezan a molestarla, lo que produce que ella empiece a temblar de miedo. Se burlan del hecho de que su familia viva de las hierbas y de que no es capaz de esconder sus orejitas. El mayor temor de la niña siempre fue el lenguaje abusivo y la violencia de los lobos puros. Los niños malcriados empiezan a tirarles piedras, provocando que se lastimara su frente y sangrara. Uno de los niños le dice a nuestra lobita que debería responder cuando un lobo puro le está hablando y se burla de su condición de híbrida. La discriminación y maltrato a las razas mixtas le dolían más que el frío invierno. Nuestra protagonista no entiende qué tiene de malo tener la sangre mezclada. El malvado niño se acerca exigiendo una respuesta a nuestra callada protagonista. Entre lágrimas trata de recoger las hierbas que con tanto esfuerzo recolectó para su madre. Con una sonrisa maliciosa el niño se acerca a la pequeña loba, intentando sujetarla, pero ella, al intentar protegerse con sus manos, sin querer usa magia de hielo, provocando así un golpe en el niño, lo que lo enfurece aún más, preguntándole si se volvió loca y como una mestiza como ella se atreve a atacarlo. Nuestra protagonista junta un poco de valentía y con su hielo producto de magia lo amenaza que no se acerque más, provocando la risa sádica del niño y de sus demás compañeros. Burlándose porque su magia de hielo es inútil en el norte, le preguntan si está actuando como una idiota porque es mestiza. El niño enojado la empuja gritándole que hará que aprenda su lugar. La niña, al ser empujada fuertemente, golpea un árbol, infligiéndole una fuerte contusión en la cabeza, lo que provoca que la niña empiece a recordar unas imágenes del pasado que nunca había visto antes pasaron por su mente. En esos recuerdos ella era una mujer humana. Se da cuenta que se trata de su vida anterior. Vinieron a su mente los recuerdos de su novela favorita, cuya protagonista era Caperucita Roja, líder del clan de los dragones. Una historia que comienza cuando conoce a un lobo híbrido durante la guerra contra los lobos. Este lobo le pide ayuda a la protagonista Caperucita para recuperar el cuerpo de su hermana. A Caperucita le agradó ese chico que rogaba por su ayuda, que decide hacerlo suyo. Recuerda que le gustaba mucho esa novela, que era la historia que siempre quiso. Le gusta que el autor haya creado un protagonista masculino tan hermoso. Piensa que Caperucita es la mejor, ya que conquista al bello joven que poco a poco le abre su corazón. El último recuerdo que tiene es ella deseando ver al protagonista con sus propios ojos. Al volver a la realidad, no puede creer lo que acaba de recordar. Temblando se da cuenta que ha reencarnado en su novela favorita. Nuestra protagonista se percata de algo más. Mientras sigue temblando, el niño se sigue burlando de ella preguntándole si su cerebro ya funciona como debería. La pequeña loba, sin decir ni una palabra, sale corriendo chocando con el chico, y dejando atrás su cesta con hierbas. Mientras los niños le gritan que está loca, ella, alarmada por algo, sigue corriendo. Maldiciendo al autor de la novela, los niños intentan ir por ella, pero a ella no le importa y sigue huyendo. En la casa de nuestra protagonista, podemos ver a su madre preguntando cuándo volverá su hija Eve, hablándole a su vientre diciéndole que tendrán una cálida cena cuando su hermana mayor vuelva. La niña está preocupada porque su deseo era ver con sus propios ojos al protagonista masculino de la novela, Saiyon, su hermano pequeño que aún no ha nacido. En el mundo de Caperucita Roja existen humanos y bestias antropomorfas, donde reinaba el resentimiento entre los hombres lobos y los hombres dragones, culpa de una leyenda que decía que un hombre lobo había robado uno de los dos corazones del líder de los dragones. Esta leyenda dice que el líder de los dragones había perdido el corazón que debía presentarle a su pareja, provocando su muerte porque no pudo controlar su poder desbordante debido a su ira y dolor. El hermano de Caperucita también tenía un solo corazón, y eventualmente muere al no poder controlar sus poderes. Ella culpó a los hombres lobos y arrasó con todo el norte. En la novela nuestra protagonista es la hermana mayor del protagonista masculino, el cual su destino en la novela fue morir quemada a manos de la Caperucita Roja. La niña, afuera de su casa, se decide a intentar evitar su trágico final. Procede a agarrar un hacha que se encuentra afuera para juntar leñas y lo utiliza para romper parte de su casa. Su madre sale a escuchar tanto ruido y le pregunta a su pequeña hija qué está pasando. Nuestra protagonista empieza a gritarle que los lobos fueron quienes destruyeron la casa, que lo mejor sería irse, porque los van a matar. Su madre se asusta al ver a su hija tan lastimada,
y procede a darle un abrazo y a consolarla, prometiéndole que se esconderán en la profundidad del bosque y que la protegerá. Nuestra lobita se da cuenta que para evitar el trágico final y proteger a su familia, debía evitar el encuentro entre los dos protagonistas, su hermano y Caperucita, y por eso ideó un plan para salir de ahí. Sin embargo, a pesar de sus duros esfuerzos, tras el nacimiento de Sayón su hermano, la salud de su madre empeoró. Nuestra protagonista culpa al hecho de que ningún lobo ayuda a los lobos híbridos a dar a luz. Con su último suspiro, la madre de la protagonista le sujeta sus manitos, y le dice que las bendiciones llegan a los niños que hacen cosas buenas, que en vez de odiar a los demás, viva ayudando. Eve con lágrimas en los ojos sujeta la mano de su madre, mientras carga a su hermanito y llama con desesperación a su mamá. Su madre la mira y le pide perdón mientras cierra sus ojos, dejando así a dos niños huérfanos. Lo único que se puede escuchar es a un bebé llorando, y a una niña lamentándose. Por más que se tratase de una reencarnación dentro de una novela, su triste realidad le golpeó muy duro. Se decidió así, a proteger a Sayón sin importar qué. Unos años después, aún escondidos en las montañas, Eve, quien se encontraba recolectando hierba, se topa con una niña tendida en la fría nieve, se pregunta qué hace una niña en las montañas, se da cuenta que tiene fiebre, al principio duda si debe ayudarla o no, pensando que alguien más podría encontrarla y ayudarla en vez de ella, pero al recordar las últimas palabras de su madre, decide ayudarla. No sabe si su actuar fue producto de lástima o por las palabras de su madre. Decide cargarla y llevarla a su casa, sin saber las consecuencias que eso traería. Otro día, nuestra protagonista, al llegar a su casa, es recibida por su dulce hermano Sayón. Eve le pregunta si se divirtió y si no vino algún extraño a casa. A lo que su hermano responde que todo fue bien y es acariciado por su hermana orgullosa de él. Eve le pregunta si aún la niña no se despertó, a lo que su hermanito tristemente le responde que aún no, diciéndole que todavía debe tener sueño, a pesar de haber dormido mucho. Nuestra protagonista va a la habitación donde se encuentra la niña durmiendo, preocupada porque han pasado 3 días y aún no despierta y sigue con fiebre. Le pide a su pequeño hermano que le traiga un poco de agua fría y unas toallas mojadas. Sayón, animado, asiente. Mientras espera, se queda al lado de la niña preocupada, porque no presenta mejoría con las hierbas medicinales, y debido a la situación de su casa no puede traer a ningún doctor. Se pregunta si cometió un error al traerla, pero era demasiado peligroso dejarla ahí tirada hasta que otra persona la salvara. Sujeta una de las manos de la niña y le pide perdón por no poder hacer mucho por ella. Un destello se puede ver y la niña empieza a reaccionar. Eve, afligida, le pregunta si recuperó el conocimiento. La niña abre los ojos, unos ojos rojos como rubíes. Nuestra protagonista, asustada al verlo, se da cuenta, los ojos rojos, solamente había una especie con esos ojos en este mundo. Intentando retroceder cautelosamente, trata de cubrir a su hermanito, que recién entraba, porque se trata de la persona que después de matarla se lleva a su hermanito. Se trata de la heroína de la novela, Caperucita Roja. En la novela, Caperucita le pregunta al lobo, ¿qué significa ella para él? Él entre lágrimas respondía que ella era su salvador, mismas palabras que ahora son repetidas por la niña Caperucita hacia nuestra protagonista. Eve, sin poder esconder su cara de preocupación, se pregunta, ¿por qué tiene que escuchar esas mismas líneas? Piensa que el peso de sus palabras son demasiado para ella, más sabiendo la verdadera identidad de la niña. No se explica cómo Caperucita llegó al norte a tan temprana edad. De acuerdo a la historia original, el primer encuentro entre los protagonistas es con ellos ya adultos. Internamente piensa que tal vez la historia tomó otro camino. Sayón, que aún se encuentra atrás de su hermana, intenta llamar la atención de su hermana. Eve, cautelosa, intenta esconderlo, diciéndole que aún no puede salir. El pequeño hermano le pregunta por qué no puede ver a la niña, y si puede verla más tarde. Nuestra protagonista piensa que si se conocen ahora mismo, la historia podría retomar su curso original y terminar mal como en la novela. Mientras Sayón se sigue ocultando, su hermana le dice que la niña puede asustarse, que será mejor que espere afuera de la habitación. El pequeño lobo triste asiente y se retira de la habitación. Caperucita llama a su salvadora, y procede a agradecerle que le haya rescatado, a lo que Eve responde que no tiene que agradecer, que solo hizo lo que era correcto. Se sienta a un lado de Caperucita, y le dice con una sonrisa un poco forzada que estaba preocupada pero que se alegra que ahora esté bien. Al ser una niña piensa que no tiene por qué haber peligro, que si regresa sin haber conocido a Sayón su plan seguirá sin problemas. El plan de nuestra protagonista para sobrevivir en esta loca novela, es comprar un castillo, no de los que se describen en los cuentos de hadas. Por más pretencioso que sea, su objetivo es partir hacia el país humano para tener más seguridad.
aunque los intermediarios solo ayudan a los lobos con identificaciones legales para entrar al país, la gente pobre sin apellido como ellos no podrían entrar. Pero nada es imposible en ningún lugar si hay dinero de por medio, por lo tanto la meta de Eve es comprar un castillo junto a su hermanito y partir al país de los humanos. Es por eso que nuestra protagonista memorizó el libro de hierbas medicinales que su padre dejó, y ahorra a medida que vende sus preciosas hierbas. Aún no entiende cómo la novela tomó otro curso, pero piensa que si envía a Caperucita segura a su casa, y no hay más complicaciones, es solo cuestión de tiempo para lograr un final feliz. Nuestra protagonista ya se imagina lo feliz que podría llegar a ser en el mundo humano. Caperucita Roja interrumpe su fantasía, y procede a preguntarle dónde se encuentra y quién es. Nuestra protagonista confundida y preocupada le pregunta, ¿qué quiere decir? Eve afligida concluye que es alguna travesura del autor. La niña le responde que ella no recuerda nada, lo que abate a nuestra protagonista, dándose cuenta que la Caperucita tiene amnesia. Le insiste preguntando si realmente no recuerda nada, a lo que la niña responde que lo único que puede recordar es una sensación de calidez. Eve concluye que tal vez tuvo un accidente antes de encontrarle y que la amnesia sea una secuela. No puede hacer mucho al respecto, ya que sería raro usar la información que tiene de la novela, para decirle quién es y de dónde viene. Se pregunta si tendrá que llevarla ella misma al territorio donde pertenece, pero lo descarta porque eso sería suicida para un lobo. La pequeña se percata que Eve se encuentra un poco afligida, y le pide disculpas, que ahora mismo no puede devolverle el favor en el estado en que se encuentra, a lo que Eve le responde que no se preocupe, que no es necesario un pago, pensando en el fondo que sería suficiente con que regresara a su casa. La pequeña entusiasmada y exaltada le dice que realmente desea pagarle, y que si no le molesta si se puede quedar con ella hasta que recupere sus recuerdos, palabras que mortifican a nuestra protagonista, pensando que esto potencialmente podría arruinar sus planes. En otro lugar, se puede ver a unos caballeros corriendo por el bosque. Resulta que están buscando a Caperucita, un chico de cabello negro y ojos rojos. Les regaña por no haberla encontrado aún, y les advierte que de no encontrarla, arrasará con todo el bosque. Los caballeros vuelven a partir a su búsqueda. El joven preocupado y enojado se pregunta dónde se encuentra Rachel, el verdadero nombre de Caperucita. Al día siguiente, Eve se encuentra junto a Caperucita en la ciudad. La niña le pregunta a su salvadora qué están haciendo allí, a lo que nuestra protagonista le responde que le diga hermana, y que están para ver a un médico, para poder chequear su condición física y para comprar algo de ropa. La niña le cuestiona por qué es necesario cubrirse la cara. Eve, un poco nerviosa, le responde que es para evitar un resfriado. A nuestra protagonista se le hace similar la conversación que están teniendo, a una conversación entre Caperucita y el lobo en la novela. Se puede ver que nuestra protagonista se encuentra esperando a alguien en un callejón, y aparece un chico de cabello lila, llega muy contento llamándola por otro nombre. Eve le cuestiona por qué llegó tan tarde, que tiene algo bueno para darle. Se trata de un cliente regular. Ella vende sus hierbas medicinales en un lugar secreto en la plaza, del que solo pocos conocen. Procede a sacar una hierba rara. El cliente de cabello lila le pregunta por cuánto lo vende, a lo que nuestra protagonista responde que 10 de oro. El cliente disgustado le dice que es muy caro. Eve procede a intentar calmarlo diciéndole que se trata de una hierba rara bastante especial entre su especie, que incluso debido a su rareza no puede hacerle un descuento por cantidad. La razón por la que nuestra protagonista se cubre e incluso cambia su voz cuando hace negocio es para que no la identifiquen ni menosprecien por ser mujer. Eve le hace una oferta, diciéndole que la única manera de darles las hierbas más baratas es que revise la condición de la niña a su lado. El cliente se sorprende y dice que la niña tiene una cara peculiar que nunca antes vio. Nuestra protagonista la presenta como su hermana y le pide que le haga un chequeo médico, ya que él es médico. El médico se le acerca alegremente a la niña y le pregunta el nombre y le dice que no le tenga miedo, que no le hará daño. Tras revisar a la niña un poco, le dice que no puede decirle a ciencia cierta cómo está su condición, que le parece extraño que haya perdido la memoria, a lo que Eve, preocupada, le pregunta si está muy mal. El médico le responde que no puede darle una respuesta, pero que las secuelas del trauma son graves, que podría recuperar su memoria en un par de días. El médico le pregunta qué clase de accidente tuvo, y le advierte que su temperatura corporal no es normal para alguien del norte. Nuestra protagonista le dice que puede ser debido a que tuvo fiebre hace unos días y que aún no ha disminuido. El médico, tras sospechar, le comenta sobre el rumor de que una niña del sur ha desaparecido, que se trata de la hermana del líder del sur. Nuestra protagonista se altera pensando que la descubrieron. El médico, intentando presionarla, le pregunta si conoce la relación entre el sur y el norte. Eve, molesta, arremete contra él gritándole
que obviamente sabe qué tipo de relación tienen, porque también es un lobo, y que no tiene nada que ver con ella. El médico le advierte que tenga cuidado y se va. Nuestra protagonista, un poco aliviada que terminó esa situación, piensa que la tiene que devolver a su casa de alguna manera, piensa que si esto sigue así no podrá escapar de la trama de la historia original, y que morirá a manos de dragones. Caperucita interrumpe sus pensamientos llamándola, a lo que Eve le propone regresar y le pregunta si hay algo que le gustaría comer. Con una sonrisa Caperucita le responde que le gustará cualquier cosa que su hermana haga. Intentando pensar en positivo, nuestra protagonista agarra valor pensando que no cree que después quiera matar a su salvadora. La niña se queda mirando unos adornos, y le pregunta a Eve qué son. Eve le explica que se llaman atrapasueños, que se trata de un objeto que ahuyenta las pesadillas. Al escuchar el término pesadilla la mirada de la niña decae, al ver los ojos decaídos de Caperucita. Nuestra protagonista recuerda que en la novela tras la muerte de su hermano Caperucita nunca pudo volver a descansar bien, por culpa de una pesadilla recurrente. Solo pudo salir de ese dolor, luego de conocer a Saiyón. Aunque falte para que empiece el desarrollo de la obra original, Eve le pregunta si lo quiere, antes de que Caperucita pueda responder se lo compra y se lo obsequia, prometiendo que ahora tendrá sueños agradables. La pequeña le agradece, nuestra protagonista le pregunta si ya deberían de volver, a lo que Caperucita con una hermosa sonrisa le responde que sí. Eve concluye que ya está muy involucrada con Caperucita Roja, y que se convirtió en la guardiana de la heroína que la matará. Otro día, Eve regresa a su casa, encontrándose con los dos niños jugando, los cuales le dan una cálida bienvenida. En un abrazo le preguntan qué tal fue su día, si logró vender mucho, a lo que nuestra protagonista responde que sí, que pasó por el mercado de camino a casa, les dice que se ven muy lindos y le pregunta si estuvieron jugando. Saiyón responde que sí, que aprendió a peinar para poder peinarla a ella. Con una sonrisa nuestra protagonista le responde que lo esperara con ansias. A escondidas le susurra a su pequeño hermanito si de verdad aún no descubrieron sus orejitas. El pequeño asiente un poco. Sospechoso, lo que hace dudar a nuestra protagonista. Caperucita con una sonrisa le dice que ella también puede peinarla, lo que tranquiliza a Eve, pensando que parece que no se ha dado cuenta de que su hermanito es un lobo. Mientras acaricia su cabeza, le responde que también esperará con ansias que Ruby la peine. Decidieron llamar a Caperucita como Ruby, tras aceptar protegerla. Nuestra protagonista les pide que limpien el desorden para poder preparar la cena, a lo que los niños salen corriendo a hacerlo. En el fondo piensa que es un alivio que se lleven bien. Tras ver los grandes ojos rojos de Caperucita concluye que son tan brillantes como rubíes, y que su nuevo nombre le queda perfecto. En la cena, tras desearse un buen provecho, Ruby le pide la mano a nuestra protagonista. Saiyón, tras percatarse, le pregunta por qué Ruby come su comida fría y por qué se agarran de las manos. Eve explica que, por más que ellos cuando eran pequeños fueron débiles al frío y buscaban siempre el calor, eso incluye comer una comida bien calentita. Una de las veces que le preparó algo de comida a Caperucita, le sirvió ese tipo de comida, una comida bastante caliente, lo que le producía un poco de temor y ansiedad a Ruby. Al principio Eve pensaba que era porque llevaban comiendo lo mismo hace días. A pesar de su desagrado, Ruby siempre comió toda su comida, pero esa noche, la comida caliente entró en conflicto con el calor corporal de Caperucita y cayó enferma repentinamente. Esto se debe a que como es un dragón, su fuego interior es muy poderoso. Nuestra protagonista se siente mal por no haberlo previsto. Lo único que pudo hacer para aliviarla un poco es usar su magia de hielo en ella, lo que permitió que Ruby recuperara su energía rápidamente. Eve le explica a su hermanito que es debido a que su fiebre no ha terminado de desaparecer que necesita comer algo frío. Eve le acaricia la cabeza a Ruby y le dice que coma mucho, a lo que la pequeña asiente. Saiyón, celoso, le pregunta qué hay de él, a lo que tiene que acariciarle también y pedirle que coma mucho. Con ambas manos ocupadas se pregunta cómo hará para comer ella. A la mañana siguiente, mientras el pequeño lobito Saiyón se encuentra aún durmiendo, vemos a nuestra protagonista alistándose para salir. Ruby, aún somnolienta, le pregunta si se va otra vez, la agarra en un abrazo y le pide que se quede un rato más durmiendo junto a ella. Eve le cuenta a la pequeña que se va para poder ganar algo de dinero. Ruby no entiende por qué necesita dinero. Eve, sin poder decirle que es para huir de ella en el futuro, simplemente le dice que es para poder irse a un lugar mejor. La pequeña niña intenta comprender, y entre dudas le termina dando un anillo que dice haber encontrado en el bosque. Nuestra protagonista se sorprende, y le pregunta si fue en el bosque, a lo que Ruby le pide disculpa ya que le prometió que no debía salir. Eve le advierte que puede haber personas peligrosas afuera, que quieran hacerle daño. Por más frustrante que sea, quedarse en casa es lo más seguro.
Tras una mirada de cachorro, nuestra protagonista no se puede resistir a su ternura, le promete que llegará más temprano para que puedan salir a jugar en la nieve los tres, lo que pone feliz a la pequeña. Eve le pregunta si puede esperar hasta que vuelva. Muy contenta, Caperucita asiente. Nuestra protagonista le pide que vuelva a dormir, que aún debe tener bastante sueño. Antes de salir, le agradece por el anillo y le promete que lo guardará bien. Tras quedarse sola se puede ver a Ruby un poco molesta porque quiere que venda el anillo, no que lo guarde, mientras se acerca a la chimenea. Al tocar el fuego expresa que su hermana, que es Eve, es realmente demasiado inocente mientras mira cómo el fuego aumenta su tamaño. Hace unos días atrás, en la región del sur, se puede ver a una pequeña Caperucita en cama mientras es cuidada por una médica y su hermano. El hermano le pregunta a la médica cómo es el estado de la niña. La médica con miedo responde que no se conoce la causa de su fiebre, que a pesar de sus esfuerzos no hubo mejora, y le advierte que será mejor que se prepare para lo peor. Tras pensar que puede perder a su hermanita, pierde el control de su fuego. La médica preocupada le advierte que si el fuego sigue extendiéndose, todos estarán en peligro e intenta calmarlo. El hermano de Caperucita le dice que solo fue algo momentáneo, que la prioridad es Rachel. La niña llama a su hermano, lo cual lo sorprende, y procede a preguntarle si está bien. La niña intenta alcanzarlo con su mano, su hermano intenta agarrar su manito pero se detiene antes de hacerlo, pensando que si la toca puede ser peligroso por el fuego que emana de él, y esquivando la mirada de la niña le dice que se sorprendió cuando ella se desmayó. La niña se pone triste al ver que su hermano esquivó su agarre. Él le pregunta si de verdad está bien, y si no le duele alguna parte, a lo que Caperucita triste le responde que solo tuvo una pesadilla. Tras ese día, el hermano se pregunta qué habrá soñado su hermanita, que después de que se difundiera el rumor de la leyenda sobre el dragón de un solo corazón y lo relacionarán con él, Rachel para salvarlo se fue en secreto de la región del sur. Solo dejó una nota que explicaba vagamente por qué se iba. Tardó mucho tiempo en descubrir que el paradero de su hermanita era en el norte. Se puede ver a los caballeros reunidos con el líder del sur. Uno de los caballeros le avisa que recibió un informe sobre que vieron a una niña similar a la señorita Rachel, y que se encontraba con alguien enmascarado que ocultaba su rostro. El hermano de la pequeña preocupado le pregunta si está seguro, a lo que el caballero le responde que sí, que fue vista en una tienda comprando un atrapasueños. El líder muy furioso piensa que su pequeña hermana fue engañada con eso, y se dispone a comprobarlo en persona. El hermano muy preocupado y enojado piensa que su hermana está siendo secuestrada y engañada por un lobo descarado. Mientras tanto, en otro lugar, nuestra protagonista siente que le pica su oreja, lo que le hace pensar que alguien está hablando mal de ella. Piensa que debe apresurarse porque los niños la deben estar esperando. Un cliente nuevo aparece y le pregunta si tiene algo nuevo, que tiene prisa, a lo que Eve se da cuenta que no conoce a ese drogadicto. Ella no se mete en esa clase de negocios, así que simplemente le dice que no tiene nada y que se fuera. La razón por la que no negocia con adictos es porque ninguno de ellos suelen ser buenas personas. El cliente mira el anillo que tiene en el cuello y le pide que se lo venda, que de todos modos a ella no le queda bien. Ya enojada por el descaro del drogadicto le dice que si le da 50 millones de oro, lo pensará. El adicto piensa que es absurdo y que se está burlando de él menospreciándolo, mientras empieza a gritarle, lo que hace pensar a nuestra protagonista que esa es la razón por la que no trata con esa clase de personas. Cansada de ese espectáculo, usa su magia de hielo contra el drogadicto para que vuelva a sus sentidos, provocándole un fuerte dolor de cabeza y dejándole de rodillas en el suelo. Nuestra protagonista piensa que debe apresurarse para ir a ver a los pequeños. Antes de irse le dice que incluso si consigue el dinero, ella jamás venderá el anillo porque es algo valioso para ella. En la noche, ya volviendo a su casa, Eve piensa que debe devolver el anillo, porque está segura que la pequeña no lo encontró en el bosque, sino que se trata de algo que le pertenece. Mientras piensa que el líder dragón está tardando más de lo esperado en aparecer, solo pensar en eso le da miedo y piensa que tendrá que ocultar que es lobo por un tiempo. Le parece extraño que el hermano no vino rápido a buscar a su hermanita, ya que debe estar preocupado por ella. Se relaja un poco ya que por suerte vive en las profundidades del bosque, por lo tanto será difícil de encontrarla, además de que le pidió a los niños que no salieran. De repente se percata de que parece una secuestradora. Eve se da cuenta que la están siguiendo, también se da cuenta que no debe ser alguien común, mientras agarra una de las manzanas de su cesta, para poder congelarla, y pide que salgan de donde se están escondiendo. Mientras tanto en la casa de la protagonista, se puede ver a los niños. Sion está jugando con un peluche y Ruby se encuentra escribiendo una carta. El pequeño lobo empieza a temblar de frío. Caperucita se extraña de que el lobito siempre tenga frío,
con su poder de fuego aumenta las brasas de la chimenea, pero de repente siente una sensación familiar, se levanta y se va rápidamente mientras Sayon le dice que se tienen que quedar en casa por órdenes de su hermana, a lo que Ruby le grita que de nada sirve ser obediente en momentos así, y que deben ir a salvar a su hermana. En eso Ruby sale apresurada a buscar a la protagonista. De vuelta con la protagonista, se pregunta quién será que la está persiguiendo por todo el camino. Se pregunta si se trata del hermano de la pequeña, pero lo duda porque no es del tipo que acecharía a su presa, sino más bien aparecería repentinamente. A nuestra protagonista le preocupa que el doctor haya filtrado la información a otros lobos. Tras escuchar un ruido, Eve lanza su manzana congelada hacia esa dirección y sabe que le dio. Pero no se escucha ningún ruido, piensa que es imposible que una cabeza haya resistido el golpe, amenaza a su perseguidor diciéndole que si no es un bicho raro que salga. Un poco decepcionada se da cuenta que no hay manera de que salga de su escondite. Al darse vuelta, se puede ver muchos ojos observándola. Tras percatarse de que no se trata de uno o dos acechadores, sino de muchas personas, se da cuenta que no podrá contra todos ellos ella sola. Se da cuenta que hay fuego alrededor, y que se está esparciendo. Recuerda que en la historia original, Rachel quemó su casa con ella adentro, lo que le produce que empiece a temblar de miedo, asustada por lo que podría pasar. De repente, una voz le pregunta si le atacará con una manzana. Se trata del líder de los dragones. Muy enojado le pregunta dónde escondió a su hermana, mientras la rodea con fuego. Eve, con el poco aliento que le queda debido al humo, le dice que parece que hay un malentendido, a lo que el líder le responde que no finja ser inocente. Ella intenta explicar que no hizo nada malo, y el líder le contesta que no intente engañarlo, que no es tan tonto como para creerle. Nuestra protagonista se da cuenta que él está convencido de que ella secuestró a su hermanita, y piensa que es injusto. Molesta por la situación, le dice que esto es demasiado, mientras le agarra de la mano le pide que al menos la escuche. Tras agarrar su mano algo pasa entre ellos, lo cual sorprende a ambos, y de repente el fuego desaparece. El líder le pregunta a nuestra protagonista quién es ella. Con la poca fuerzas que le queda, debido al calor extremo que tuvo que soportar, le dice que por su hermana hará lo que sea para mantenerla sana y salva. Intentando sujetarse en él, le dice que no importa si le da una fortuna a cambio de su amabilidad, que no será suficiente. Al perder las fuerzas empieza a desplomar, no sin antes decirle al líder que es un malo bastardo. El líder la sujeta con gentileza, preocupado empieza a llamarla. Mientras todo esto ocurre, Ruby aparece gritando por su hermana, aparición que sorprende a su hermano. Caperucita, muy enojada, le pregunta cómo se atreve a lastimar a su hermana, y furiosa le grita que es un hombre malo. Momentos más tarde, se ve que nuestra protagonista se despierta en su cama, se sorprende al estar en su casa y piensa que se trata de un sueño. Lo último que recuerda es escuchar a Ruby gritar, pero no recuerda lo que gritaba. Su grito fue que deje de intimidar a su hermana y lo llamó bastardo, palabras que sorprendieron al hermano mayor. Tras recordar lo sucedido, se levanta de golpe, se da cuenta que no se trató de un sueño, que ese dragón loco trató de sofocarla. De repente, los dos pequeños se abalanzan hacia ella en un abrazo, aliviados que despertó. Ellos preocupados le preguntan si se encuentra bien, y si no le duele alguna parte del cuerpo. Eve, tratando de tranquilizarlos, le dice que está bien, y que no se preocupen mientras los acaricia. Entre lágrimas el pequeño lobito le cuenta que estaba muy asustado, que pensó que su hermana iba a morir. Caperucita, con lágrimas, también le dice que él no fue el único que tenía miedo. Al ver a los niños llorando por ella, piensa que están exagerando, que cualquiera pensaría que de verdad alguien murió. Nuestra protagonista los hunde en un abrazo, tratando de tranquilizar esos frágiles corazones. Sayon le dice que el hermano salió un rato, y que volverá pronto. Asustada por esas palabras rápidamente se aparta y le pregunta, ¿qué quiere decir con hermano? Supone que se trata del hermano mayor de Caperucita Roja, y recuerda que en el momento que tomó la mano del líder de los dragones, sintió como él absorbía todo su poder. Tras percatarse de algo, empieza a revisar su cuerpo, y se alivia al ver que sus orejitas y cola de lobo no aparecieron. Piensa que de haber aparecido no hubiera podido abrir los ojos. Al rato, alguien abre la puerta y entra diciendo que la puerta no es muy segura, que cualquiera puede abrirla. Se trata del hermano de Caperucita. Al ver a nuestra protagonista despierta, con una cálida sonrisa y aliviado le dice que, menos mal que ya despertó, y que tenía miedo de que ella no volviera a despertar. Tras cruzar miradas con el líder de los dragones, lo primero que pensó es que su belleza era una locura. Mientras se queda mirando embobada, en el momento de su pelea, no se había percatado lo guapo que es. Un poco nervioso por su mirada, él le pregunta si tiene algo en la cara, a lo que Eve, avergonzada, se disculpa.
Nuestra protagonista le pide que se siente junto a ellos, se sienten bastante incómodos porque se trata de alguien que trató de lastimar a Eve. El joven se presenta como Noelie Ramier, que tiene muchas preguntas, pero que primero le gustaría disculparse por lo que pasó en el bosque antes, a lo que nuestra protagonista lo calma diciéndole que no se preocupe. Un poco más aliviada piensa que es más educado de lo que se imaginó, y no cree que sepa que ella es un lobo. Al ver a su pequeño hermano empatiza un poco con el actuar de Noelie, ya que ella haría lo mismo si pensara que alguien secuestró a su hermanito. Mientras dirige su mirada hacia él, también considera que él fue excesivo, y que pudo haber muerto, al menos espera recibir una gran recompensa. Pero al ver su hermoso rostro cae embobada, y piensa que tal vez pueda dejar que se salga un poco con la suya. El líder le pregunta si le duele algo debido a su extraña expresión, se aclara un poco y le dice que está bien. Por un momento casi se deja llevar por sus pensamientos. Eve le pregunta entonces qué está pasando, a lo que Noelie le responde disculpándose nuevamente, diciéndole que le debe una explicación. Le cuenta que él es el hermano mayor de Rachel y que vino hasta allí porque de repente ella desapareció, a lo que la pequeña niña confundida le pregunta quién es Rachel. El hermano le pregunta a su hermanita por qué está fingiendo no saber. Ruby se acerca a su hermana y mientras la abraza le dice que ese hermano es extraño, que no entiende por qué la sigue llamando hermanita. Eve piensa que es muy linda y aunque ella sepa que ese guapo chico se trata de su hermano mayor de verdad, tiene que fingir que no lo sabe. Nuestra protagonista le cuestiona que cómo puede creer en sus palabras y la niña insiste que no lo conoce. El preocupado le dice que no está mintiendo, y le pide prestado la mano a su hermanita. Eve anima a Ruby a darle su mano, asegurándole que todo estará bien. Tras acercar su mano a la de su hermano, una llama aparece entre ambas manos. El líder le dice que eso comprueba que ellos son hermanos. La pequeña se aleja de un sobresalto y abraza a nuestra protagonista, asustada diciéndole que le da miedo el fuego. Eve intenta calmarla. Mientras, Sayoon se sorprende por la actitud de Ruby y llama a su hermana. Nuestra protagonista piensa que Sayoon debe tener miedo ya que es su primera vez viendo fuego aparecer de la nada, y le pregunta si le sorprendió el fuego. Antes de que Sayoon pueda responder, la pequeña dragona trata de desviar la atención de la hermana mayor girando su cabeza hacia su dirección, volviendo a repetir que tiene mucho miedo. Obviamente Sayoon ya vio a Caperucita usar fuego antes. Eve, pensando que Ruby tiene que ser calmada rápido, le pide a su hermanito que le tome la mano a la pequeña, lo que confunde al lobito, pero nuestra protagonista no puede explicarle aún. Sayoon simplemente agarra la mano de Caperucita sin entender por qué. El líder simplemente no puede creer la escena que está viendo. Eve le pregunta a la pequeña si ya se siente mejor, a lo que responde que sí, que está mucho mejor, y procede a mirar hacia su hermano con una sonrisa pícara. El hermano le pide a Rachel que intente recordar, y le pregunta por qué no puede recordar. La pequeña, muy molesta porque sigue insistiendo, le gira la cara y abraza a Eve ignorándolo, cosa que cansa un poco al hermano mayor. Nuestra protagonista se lamenta un poco porque sin quererlo terminó convirtiendo en un villano a ojos de su hermanita. Eve, tratando de aliviar la situación, le pide a Noelie que no se sienta mal, y le cuenta que Rachel tal vez ya había perdido la memoria cuando la encontró. Tras explicarle todo lo sucedido, el hermano mayor no puede creer que su hermanita se desmayara, preguntando si todo fue culpa por los bastardos lobos, lo cual hace a nuestra protagonista sentir que estará en problemas si descubre que es un lobo. Luego de eso, el joven líder le pregunta a nuestra protagonista cómo se encuentra su cuerpo. Hace pensar a Eve que él debe estar preocupado por lo ocurrido en el bosque. Él le explica que fue la primera vez que sus llamas se extinguen de esa manera, y realmente no sabía qué hacer. Noelie Ramier, en la historia original, es descrito como aquel que poseía la magia más poderosa. Gracias a su poder mágico innato, fue capaz de controlar las llamas feroces dentro de él, a pesar de tener un solo corazón. Sin embargo, eso también significaba que, si se hacía más difícil para él dominar sus emociones y controlar su poder, podría perder el control en cualquier momento y ocasionar un desastre. Por lo tanto, Eve no puede creer que haya podido controlar las llamas, que ni siquiera Noelie pudo controlar. Piensa que tal vez se deba a su magia de hielo. Aunque esa sea la razón, piensa que debe haber muchos magos de hielos mejores que ella. Al ver al líder inquieto, se da cuenta que tampoco sabe por qué pasó eso. Le pregunta directamente si se podría deber a la magia de hielo, y le comenta que en Norte hay muchos lobos con habilidades de hielo. El preocupado le responde si eso significa que ella es un lobo. Nuestra protagonista, al darse cuenta que metió la pata, trata de explicarse diciendo que solo era un ejemplo, y que no era lo que quiso decir. Pero se da cuenta que, a pesar de haber practicado de que debía decir que era un humano y no un lobo, no pudo decir nada. Simplemente se resigna a abrazar a la pequeña en sus brazos. Al tratar de decirle sobre su verdadera especie, la pequeña la detiene antes pidiéndole que esa persona se tiene que ir, que le da mucho miedo, lo que sorprende a Eve.
le intenta explicar que no es una persona extraña, y que son muy parecidos ellos dos. Pero Caperucita se niega diciendo que se trata de una mala persona que está molestando a su hermana. Buscando complicidad en Sayón, le pregunta si no está de acuerdo con ella. Sayón, sorprendido pero entendiendo la consigna, asiente efusivamente y le dice que es verdad, que esa persona dañó a su hermana y que es alguien malo. Tras esa combinación de fuerza súper tierna, nuestra protagonista se encuentra en un aprieto y no sabe qué hacer. La pequeña sigue argumentando en contra de su hermano mayor mientras Sayón asiente, diciendo que es muy grande, que da miedo, y que sus ojos son muy rojos, a lo que el pequeño lobito dice pero son iguales a los de Ruby, lo que hace que reciba una fulminante mirada de Ruby. Sayón se da cuenta que no debió haber dicho eso y simplemente asiente. El hermano mayor de la pequeña, al ver la situación, no sabe qué hacer. Eve intenta calmarlo diciéndole que no se preocupe, que ya se le pasará, a lo que él, mientras se aproxima a su hermanita, dice que incluso si intenta acercarse, ella reacciona, provocando que la pequeña se aferre aún más a Eve, exclamando que ella no quiere y que quiere quedarse a vivir con su hermana, declaraciones que hace que nuestra protagonista se ponga un poco incómoda, ya que ella quiere que regrese con su hermano. Eve le intenta explicar a la pequeña que no puede comportarse de esa manera con su hermano. A Rachel no le importa realmente, y fulmina con la mirada a su hermano mayor. Nuestra protagonista le pide que no mire de esa forma a su hermano, pero la pequeña se niega, y le dice que si se va de ahí, será con su hermana, y le pide a su hermano mayor que la lleve también a Eve. Eve piensa que aunque sea una niña adorable y tierna, lo mejor será despedirse ahí mismo. Con calma y amor le dice que es hora de que la pequeña regrese a casa, lo que provoca que la niña empiece a llorar desconsoladamente. El hermano mayor, al ver a su hermanita así, piensa cuál será el mejor camino a tomar, concluyendo que no se puede evitar, le pide a la protagonista si él podría quedarse allí por un tiempo, lo que choquea a Eve y se queda sin palabras. Noelí, al ver la reacción de nuestra protagonista, le intenta explicar que no será por mucho tiempo, que solo será hasta que la pequeña Rachel baje la guardia con él. Eve intenta barajar sus opciones, pensando que si cuida a Caperucita un poco más de tiempo, podrá ver el hermoso rostro de su hermano todos los días, pero también considera que si se da cuenta de que ella es un lobo, es una muerte asegurada. Trata de decirle que no, pero el joven líder la interrumpe diciéndole que sabe que cometió un error, y que está haciendo una petición desvergonzada, pero que lo considere por el bien de Rachel, haciendo que Eve se conmueva y se sonroje, pero tratando de aguantar de no caer rendida a sus palabras y ser consistente. Mientras se aclara su garganta, le responde que será difícil. A lo que el Noelí le ofrece una generosa recompensa, lo que hace dudar a nuestra protagonista, y ella le pregunta si puede ser una recompensa monetaria, a lo que él asiente. Mientras es observada por los pequeños, le pide que vayan a jugar un rato afuera. Luego de las negociaciones, ya afuera de la casa, Noelí le pide que por favor considere las condiciones que él planteó, y se vuelve a disculpar mientras hace una reverencia por lo ocurrido en el bosque, aceptando que fue completamente su culpa. Eve, tratando de restarle importancia, le dice que no se preocupe, que ella hubiera hecho lo mismo estando en su lugar. El actuar del líder de los dragones sorprende a nuestra protagonista pensando que es inesperado, pensó que sería petulante debido a su estatus, pero incluso inclinó su cabeza ante ella. El joven líder, un poco avergonzado, le pide a Eve si puede tomar su mano, solicitud que la puso un poco incómoda. Él, también incómodo, le aclara que no es para nada malo, que solo quiere comprobar algo. Antes de que ocurriera algo, aparece Rachel preguntando por qué esa persona aún no se ha ido. Aún a la defensiva se aferra a su hermana, esperando que su hermano mayor se vaya, acto que molesta al Noelí, pero como no puede hacer nada al respecto, se rinde y procede a despedirse de Eve, a lo que nuestra protagonista lo despide diciendo que vaya con cuidado. Mientras se está retirando, le pide a Eve que hable bien de él a los niños. Ya dentro de casa, Eve se relaja y se recuesta en su cama, sintiéndose fuera de su mente. Mientras mira su mano, se pregunta qué es lo que quería comprobar. Mientras la pequeña niña se acerca, Eve piensa que después de la tormenta vendrá la calma. Rachel se acuesta a su lado muy contenta, mientras nuestra protagonista la mira pensando que a veces actúa muy desconcertante. La llama Rachel, a lo que la pequeña le dice que es extraño ser llamada por ese nombre, a lo que Eve la calma diciendo que al principio le será incómodo, y le pregunta si estaba asustada. La niña, mientras la sujeta, le responde que sí, que tenía miedo por el fuego que aparecieron en sus manos. Eve, mientras la acaricia, concluye que tiene que tratar de convencerla, aunque sabe que no será una tarea fácil. Caperucita le pregunta si ella también tuvo miedo. Recordando lo ocurrido en el bosque, piensa que estaba terriblemente asustada, pero no puede decirle porque tiene que tratar de aumentar la simpatía con su hermano, así que le contesta que sí tuvo un poco de miedo,
pero que él era realmente asombroso, lo que hace que la pequeña salte preguntando a qué se refiere con asombroso. Con mucho entusiasmo y expectativas le pregunta de qué manera es asombroso, que sea más específica. A Eve le asombra que a la pequeña le guste este tipo de charlas. Nuestra protagonista procede a describir lo que le gusta del hermano. La estatura en primer lugar, es muy alto, tiene hombros anchos, que nunca había visto hombros tan anchos. Rachel le pregunta si le gusta a los chicos de hombros anchos, a lo que Eve afirma que sí, que son de su tipo. La pequeña le pregunta si le gustó su cara. Al recordar la hermosa cara del líder de los dragones, nuestra protagonista le dice que su cara es simplemente una locura. Una niña muy entusiasmada y sonrojada le pregunta si es su tipo ideal. Eve piensa que por supuesto con todas esas características es su tipo ideal, pero eso no importa porque se trata de un dragón y ella es un lobo, por lo que le responde que no, lo que pone triste a Caperucita. La pequeña inquieta le dice que se reunirá con él, ya que es lo que su hermana quiere, lo que hace que nuestra protagonista se levante de un sobresalto. Le pregunta si es en serio, pensando en el fondo que fue gracias a que habló de sus buenas cualidades. Rachel le dice que se reunirá con él 3 veces por semana, pero que ella deberá acompañarla, ya que no se siente cómoda a solas y le tiene miedo aún, a lo que Eve muy contenta la abraza y le dice que por supuesto la acompañará, y que no hace falta que vaya 3 veces a la semana, basta con una sola vez, pero la pequeña inmediatamente insiste que irá 3 veces. En el bosque, los caballeros junto con el líder de los dragones se encuentran volviendo. Uno de los caballeros le pregunta si la pequeña señorita no vendrá con ellos, y le pregunta sobre esa mujer, lo que hace reflexionar al líder, pensando en cómo su fuego incontrolable desapareció en un instante cuando ella lo tocó, pensando que podría tratarse de algo más. El líder le solicita a sus caballeros que asignen guardias extra cerca de la casa, para poder observarlos un poco más. Los caballeros asienten mostrando reverencia. Si quieren segunda parte, no se olviden de suscribirse y darle a like.